A lo largo y ancho de las carreteras españolas, un mito persiste, envolviendo de misterio y temor a quienes transitan bajo la oscuridad de la noche. Es la leyenda de la Dama de Blanco, una figura espectral cuya presencia ha estremecido a múltiples conductores, especialmente a motoristas y automovilistas solitarios. Su historia ha atravesado las décadas, transformándose y creciendo con cada nuevo relato, pero siempre mantiene el mismo corazón, el de una mujer vestida íntegramente de blanco, deslizándose silenciosa a la vera del asfalto, solicitando ayuda o, en ocasiones, una simple compañía en algún tramo desolado de la carretera. La Dama de Blanco aparece de improviso, a menudo en noches lluviosas o cubiertas por la niebla. Los motoristas circulan enfundados en sus chaquetas y cascos, la carretera serpentea vacía y el único sonido es el rugido constante del motor. Es entonces cuando, de repente, en el arcén, pueden distinguir una figura que ondea la mano, pidiendo detenerse. La descripción es casi siempre idéntica. Una joven de rostro pálido, con un vestido o túnica blanca, el cabello largo y suelto cayendo sobre los hombros, a veces descalza o con zapatos que parecen más de otra época que del presente. Uno de los testimonios más antiguos y conocidos proviene de la carretera de La Coruña, la mítica N. Durante los años 70 y 80, varios motoristas aseguraron haber visto a la Dama de Blanco cerca del kilómetro 32, en las cercanías del Alto del León. Una madrugada, un motorista de nombre Sergio relata cómo conducía bajo una densa niebla cuando vislumbró una figura borrosa en la cuneta. A medida que se acercaba, identificó a una mujer parada, inmóvil, con la mirada fija en el vacío, vestida en una bata blanquecina que relucía bajo los faros de la moto. Compadecido y sorprendido, paró a su lado. Ella, con voz tenue y nerviosa, le pidió que la llevara hasta el siguiente pueblo. El trayecto transcurrió en silencio. La mujer se aferró a la espalda del motorista y al llegar a la entrada del pueblo, notó que la presión de las manos había desaparecido. Al mirar atrás, solo quedaba el asiento vacío. Algo helado recorrió toda su espalda mientras buscaba a la enigmática pasajera por los alrededores, sin hallar rastro alguno. Aún hoy, Sergio recuerda el frío, la ausencia absoluta de ruido cuando se detuvo, y la inquietante sensación de llevar a alguien y perderlo sin explicación posible. Historias como la de Sergio se repiten de forma inquietantemente similar en muchos puntos del país. La carretera que une Madrid con el Escorial, conocida por sus sinuosas curvas y accidentes, es otro escenario recurrente para las apariciones de la Dama de Blanco. Un veterano motorista, Pedro, narra su experiencia ocurrida una noche de otoño. Tras un aguacero, en un tramo especialmente solitario de la vía, distinguió entre la maleza una sombra blancuzca. Paró, creyendo que quizás era alguna joven accidentada. Ella subió a la moto y durante el trayecto repitió incansablemente: «Vas demasiado deprisa, ten cuidado con la siguiente curva». Al llegar al punto indicado, la mujer había desaparecido, pero efectivamente, al doblar la curva, Pedro se topó con los restos de un accidente reciente. Este caso alimenta la teoría de que la Dama de Blanco es una suerte de aparición protectora, una advertencia para los conductores más temerarios. En la provincia de Valencia, la carretera de San Antonio de Benajever a la Pobla de Valbona guarda un episodio similar. A inicios de los años 90, un grupo de amigos circulaba en motocicletas después de una fiesta. Uno de ellos, Luis, relató que al pasar bajo un puente vio a una figura femenina implorando ayuda. Se detuvo más adelante y los demás, extrañados, al regresar al punto señalando, solo encontraron un pañuelo blanco en el asfalto, intacto pese a la brisa. El rumor de una joven fallecida años atrás en aquel mismo lugar empezó a circular entre los vecinos, y no fueron pocos los motoristas que en años posteriores afirmaron episodios similares. En la autovía del norte, cerca de Burgos, la leyenda toma un cariz aún más sobrecogedor. Motoristas nocturnos relatan encuentros en los que, al detenerse para auxiliar a la mujer vestida de blanco,
Esta, en vez de hablar o pedir ayuda, simplemente mira fijamente al conductor y, tras un destello blanquecino, se desvanece frente a sus ojos. Hay testimonios de pánicos súbitos, caídas inexplicables o averías que se resuelven misteriosamente al alejarse del lugar de la aparición. Estos relatos generan especulación. ¿Se trata de un alma en pena, un aviso sobrenatural o simplemente el resultado de la sugestión bajo la fatiga de largos viajes nocturnos? La leyenda de la Dama de Blanco es, sin embargo, un fenómeno universal que ha encontrado en España un terreno especialmente fértil, dado el perfil de sus carreteras, la vasta red de caminos rurales y la tradición oral que nutre las historias de fantasmas. Sin embargo, las versiones que involucran motoristas tienen detalles únicos. La velocidad, la exposición a los elementos, la vulnerabilidad ante la noche y el desamparo que puede sentirse a solas en medio de la carretera. Los expertos en folclore señalan que este mito, común en América Latina y otras regiones de Europa, se ha adaptado en España con nombres propios y hasta con variantes localizadas. En Galicia se habla de la Santa Compaña, en Andalucía de la Dama Enlutada. Pero la Dama de Blanco, aparecida para motoristas y conductores en largas noches, reúne elementos recurrentes: un accidente mortal no resuelto, una promesa incumplida, una mujer que busca protección o transmitir un último mensaje antes de desaparecer por siempre en el asfalto. La psicología ofrece una explicación alternativa. La fatiga extrema, la monotonía del paisaje, las condiciones climáticas adversas y el estrés pueden causar alucinaciones o distorsiones perceptivas. Aún así, la similitud entre los testimonios de motoristas desconocidos entre sí resulta sorprendente. Historias recogidas en la carretera C31, entre Tarragona y Barcelona, cuentan que la Dama de Blanco se aparece justo antes de puentes o tramos especialmente peligrosos, y suele pedir con voz apenas audible que reduzcan la velocidad, advirtiendo de un peligro inminente. Incluso los cuerpos de seguridad del Estado han recogido en sus archivos avisos de conductores alertando de alguien en la carretera, que, al acudir al punto señalado, nunca parece estar allí. En foros y tertulias de motoristas, muchos aseguran tener un código no escrito. Si durante una ruta nocturna alguien ve una figura blanca en el arcén, es mejor continuar y no mirar atrás. Un simple acto de prudencia o el respeto ancestral al misterio. La leyenda se mantiene viva gracias al boca a boca y a la era digital, donde los foros y redes sociales alimentan nuevas versiones. En algunas rutas populares entre motoristas, como la serpenteante carretera del puerto de Somosierra o los tramos oscuros de la Sierra de Gredos, la historia de la Dama de Blanco es casi un aliciente más para el viaje. Una prueba de valor, una incógnita sobre si la noche traerá un encuentro inesperado. Para muchos, la historia tiene un pozo de romanticismo trágico. Se cuenta que la Dama de Blanco no es hostil. En el fondo, busca una compañía temporal, un último trayecto antes de encontrar descanso. El gesto de pedir ayuda, la advertencia sobre el peligro de la carretera, parece transmitir un mensaje perdido en el tiempo, una última misión que no pudo cumplir en vida. Algunos motoristas confiesan que, tras el susto inicial, sus historias siempre terminan con una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la prudencia en carretera. Las leyendas, por definición, oscilan entre la realidad y la fantasía. Sin embargo, quienes han tenido una experiencia con la Dama de Blanco rara vez la olvidan. La nitidez de sus rasgos, la sensación gélida tras su desaparición, o la inexplicable certeza de que la compañía efímera de una aparición les salvó, quizás sin que lo supieran, de un final funesto. Otros sienten un escalofrío anual al pasar por el lugar de la aparición, preguntándose si volverán a verla. No faltan quienes han tratado de racionalizar estos hechos. Parapsicólogos, historiadores y escépticos han recorrido las carreteras españolas en busca de pruebas, grabadoras en mano,
cámaras listas para capturar lo inexplicable. Hasta hoy, ninguna filmación ha logrado capturar a la Dama de Blanco, pero los testimonios no decrecen, sino todo lo contrario. Cada generación aporta nuevas historias, ligeramente distintas, pero selladas por el mismo asombro. ¿Quién fue la Dama de Blanco en vida? En algunos casos, se le identifica como víctima de un accidente mortal, jamás resuelto o debidamente llorado. Hay quien afirma que, en los años 30, una joven falleció tras un baile en el pueblo, cuando regresaba a casa a bordo de una motocicleta de su novio, cuyo destino fue fatal. Otros vinculan la leyenda a viejos desencuentros amorosos o promesas incumplidas en la noche de San Juan, cuando las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminan según la tradición popular. La narrativa siempre evoluciona, pero la emoción permanece. El asombro y el temor a lo desconocido, el respeto a esa figura blanca que se aparece en la soledad del asfalto, crean un vínculo entre los motoristas y el misterio ancestral de la carretera. Nadie puede afirmar con certeza qué hay de real en la historia de la Dama de Blanco, pero es indudable que, allí donde una curva traicionera o un tramo solitario despiertan los temores más antiguos, la imaginación cobra vida con fuerza. Y así, con cada relato, la figura de la Dama de Blanco continúa su viaje por las carreteras de España, preguntando, tal vez, si los vivos aún recuerdan a los que han quedado en el umbral de la noche. El rugido de un motor rompe el silencio de la madrugada. En el arcén, una silueta etérea parece esperar. Nadie sabe si otro motorista se detendrá para cumplir el antiguo rito de ofrecer compañía a una desconocida, o si pasará de largo, confiando en la protección de la luz y la velocidad. Pero lo cierto es que, en algún lugar, la Dama de Blanco sigue esperando, entre la niebla y la memoria, recordándonos el fino velo que separa lo cotidiano del misterio.